Bueno, ahora sí, estamos listos para comenzar. Qué alegría conversar este año con Lorena Peña Mendoza, qué orgullo y qué honor, además de haber contado con ella en el primer capítulo del libro del volumen 2 de Inclusión versus Equidad, que se centra en cuestionar privilegios que profundizan desigualdades. Además que tenemos su capítulo, hoy poder conversar un ratito para profundizar en los conceptos vertidos, en todas estas ideas que propone Lorena en el capítulo 1, que se llama Apuntes sobre los privilegios para los hombres y la discriminación de las mujeres en las sociedades patriarcales de nuestro tiempo. Lorena Peña Mendoza es feminista y política salvadoreña, ha participado en diferentes cargos de elección popular, entre ellos ha sido diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN, presidenta de la Asamblea Legislativa de El Salvador en los años 2015 y 2016, y es fundadora y activista de Las Mélidas, organización feminista que lucha por la emancipación y el empoderamiento político, económico y social de las mujeres. Ha promovido diferentes iniciativas a favor de las mujeres, destacando la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y el proyecto de decreto para la despenalización del aborto en El Salvador. Actualmente, Lorena es presidenta de la Federación Democrática Internacional de Mujeres. Buenas tardes, Lorena. Muchísimas gracias por este espacio para conversar y gracias por apoyar y sumarte a esta propuesta que es el libro Inclusión versus Equidad. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes iniciando el año con este tema precisamente. Lorena, como fundadora de Las Mélidas, que es una organización que, voy a leerlo textual, tiene como visión ser una organización política feminista, comprometida con la erradicación del orden patriarcal y toda forma de opresión hacia las mujeres, con incidencia nacional e internacional, para la construcción de una sociedad más justa, equitativa y en armonía con la naturaleza, que se moviliza con el posicionamiento territorial social ante instituciones del Estado, ejerciendo ciudadanía plena para generar transformaciones sociales y que lucha por la defensa de los derechos humanos para las mujeres. Como fundadora, la primera pregunta es, cuando comenzaron con esta organización, ¿cuáles eran esas reivindicaciones que las motivaron en los 60 y en los 70 y cuáles de esas se mantienen hasta el día de hoy en las mujeres, digamos, latinoamericanas? Bueno, no sé, pero como creo que muchos saben, en el país hubo un conflicto armado que duró más de una década durante los años 80 y que culminó con la derrota de la dictadura militar aquí en El Salvador y el establecimiento de un nuevo orden político, sobre todo que se consagró en los acuerdos de paz de 1992. Durante todo ese tiempo, hasta el 92, digamos, todas las luchas sociales estaban más enfocadas en los aspectos de democracia en términos generales, en contra de los escuadrones de la muerte, en contra de el militarismo, en contra de la pobreza, por la igualdad económica, pero no había un énfasis en los derechos de nosotras las mujeres. Y creo que incluso el acuerdo de paz se caracteriza porque no tiene enfoque de género. Y mira que yo fui negociadora, pero no nos daba la cabeza, hay que decirlo, para incluir ahí el enfoque de género. Sin embargo, una vez se firmó la paz, en primer lugar, aquí ya existían organizaciones feministas que a pesar de todas las dificultades y la persecución, habían empezado un trabajo desde una perspectiva feminista y de género. Estaban las Dignas, estaba CONAMUS y otras organizaciones que con muchas dificultades, pero ya estaban actuando en El Salvador. Y nosotras, las ex guerrilleras, digamos, estábamos muy orgullosas del acuerdo de paz. Bueno, yo sigo orgullosa de eso, pero le faltaba esta situación. Y en nuestro primer diálogo con las feministas salvadoreñas, lo que teníamos era un gran reclamo, y con razón, ¿verdad? O sea, que en todos lados nos felicitaban, menos ahí. O sea, había un gran reclamo
porque el acuerdo no tenía este enfoque. Y por otra parte, pudimos ver qué significaba para las excombatientes la vuelta a la normalidad. Era una normalidad, ¿verdad? Porque la inmensa mayoría, que eran de origen campesino, después de haber realizado tareas importantes, etcétera, estaban volviendo a la cocina, a lavar ropa, a criar niños, etcétera. Y los mismos programas de reinserción de los excombatientes de ambas partes eran altamente discriminatorios. Entonces, era un problema social generalizado, pero nosotras lo estábamos viendo ahí en vivo y en directo a la hora de ver, por ejemplo, los programas para los excombatientes hombres, pues sí, tenían estudios de factibilidad, negocios, mecánica, refrigeración, emprendedurismo más amplio. Y para las mujeres combatientes les ofrecían cosmetología, corte y confección, panadería, y era como insultante, digamos, la oferta o sea, era una oferta de reinserción al hogar, no era una oferta de reinserción a la vida productiva. Y eso nos fue concientizando a un grupo de combatientes y decidimos fundar las Mélidas como una organización autónoma del FMLN, ¿verdad? Esa fue una definición muy sabia desde el inicio. Y además pedimos auxilio, por decirlo de alguna manera, a feministas más experimentadas para poder entender esta discriminación. Porque a mí me molesta cuando las cosas aparecen como una fatalidad, porque entonces no hayas que hacer, pues te cae un rayo, ¿qué vas a hacer? Pero no tener una explicación de las causas de por qué las mujeres están en una situación de desventaja, para mí era un problema y nos abocamos a formarnos, ¿verdad? Entonces no nos hicimos feministas por moda, digamos, ¿verdad? Sino que realmente entendimos que ahí había una propuesta de sociedad importante que complementaba las viejas visiones nuestras de clase pues que teníamos. Entonces la Mélida surge ahí, no sin bronca con el FMLN, pero ha sabido construirse y forjarse como una organización con un trabajo consistente, feminista, autónomo, y ha logrado incidir en la política nacional. Es una organización importante. ¿Y cuáles son los ejes hoy del trabajo de la organización? Bueno, las Mélidas tienen varios ejes de trabajo, pero lo podríamos resumir en unos 4. Tienen un eje de incidencia política. Es decir, las Mélidas participan en varias redes con otros agrupamientos feministas. Aquí básicamente hay 2. Está la Resistencia Feminista y la Asamblea Feminista. Pero aquí no sé, en otro lado, pero aquí somos algo pragmáticos, porque la Asamblea Feminista es, digamos, más liberal y la Resistencia Feminista son feministas de izquierda, pero no nos tenemos de enemigas ni cosa que se parezca, sino que convergemos en grandes iniciativas de políticas públicas y ha influido mucho en prácticamente todas las instituciones públicas que hay para el desarrollo de la mujer y que se han creado tienen que ver con el esfuerzo de esta línea de incidencia pública, que no solo es de las Mélidas, como te explico, sino que hay. La otra es la alfabetización de mujeres, sobre todo de escasos recursos. Aquí la alfabetización femenina es muy baja. Hay más analfabetismo femenino que masculino. Entonces las Mélidas mantienen una constante de alfabetización con enfoque de género que ha sido exitoso, que ha sido reconocido por varios gobiernos de derecha y de izquierda, porque han logrado incluso arribar a una metodología efectiva. Solo este gobierno actual las quiso meter presas por alfabetizar, ese es otro, pero es este dictador, ¿verdad? Pero esa es una línea que tienen de alfabetización de mujeres. Tienen la escuela feminista como tal y tienen también el desarrollo de proyectos económicos a nivel local en el territorio.
ahí las Mélidas, la orientación que tenemos es contribuir a que las mujeres se organizan y puedan gestionar sus propios recursos. No necesariamente que como proyectos que las Mélidas desarrollan, sino contribuir a que creen su organización, logren su personería jurídica, tengan su capacidad de gestión y de sostenibilidad. Entonces, esos son como los aspectos más fuertes. Y estamos, por supuesto, en la red por la despenalización del aborto, estamos en la red, el Foro de Mujeres por Acceso a la Salud, etcétera. Pero estas son como las más fuertes. Lorena, en tu artículo, en el libro, planteas que estas desigualdades que vive, esta discriminación que viven las mujeres, se basa en los privilegios que tienen como fundamento el sistema patriarcal, ¿no? ¿Cuál es el origen del patriarcado? Fíjate que eso fue como bien desafiante para mí cuando me pediste participar con el artículo, porque el tema era discriminaciones que generan desigualdades, algo así. Pero realmente las desigualdades generan discriminaciones, pensaba yo, y las desigualdades son sistémicas. En realidad, cuando uno lee un poco algunos autores, a mí me ha importado mucho Engels, en el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que es un libro apasionante. Yo lo volví a leer con otros ojos hace poco, porque yo hace muchos años lo vi para descubrir el origen de las clases sociales, fíjate. Pero hoy lo volví a leer y me entretuve bastante en que ahí Engels va planteando cómo el desarrollo de las fuerzas productivas va apartando a la mujer del control de los medios de producción y cómo se da el paso del matriarcado al patriarcado en la medida que los hombres establecen que el linaje y por lo tanto las propiedades se van a definir a partir del hombre. Y de ahí la necesidad de que las mujeres sean monógamas y los hombres polígamos, porque ellos son los que definen. Y como la gran represión a la ruptura de esas reglas, porque tenía graves implicaciones económicas y políticas. Entonces el patriarcado no es un resultado del capitalismo, ni mucho menos. Y tiene, o sea, es más viejo que la Iglesia Católica, que ya es bastante decir, pues, ¿verdad? O sea, no es un sistema eh, nuevo, pero que sí, en la medida en que una logra explicarse que no es una cuestión moral, ni de amor, ni de etcétera, la subordinación a los hombres y toda la sumisión de las mujeres nos permite entender de mejor forma cómo combatir el patriarcado. Por supuesto, en el sistema neoliberal, eh, el patriarcado es fundamental que funcione, ¿verdad? Es fundamental, porque de lo contrario no podría funcionar el sistema, ¿verdad? Para nada. En ese sentido, nosotros evidenciamos que en Argentina hay grandes avances a través de la lucha feminista, pero sí todavía hay grandes desigualdades respecto a la cuestión económica, ¿no? Ante igual trabajo no tenemos el mismo salario, ante igual nivel de educación no tenemos el mismo salario. Digo, esa situación en El Salvador... Es lo mismo, porque aquí hubo estudios que denotaron que, a ver, las mujeres para igual salario, para igual función y trabajo ganan el 30% menos en el sector privado. En el sector público ganan igual aparentemente, pero a los puestos mejor pagados solo llegan hombres. Los hombres, claro. Entonces, ahí no es que hay una mujer en el mismo puesto ganando menos. Cuando una mujer llega a un puesto superior, gana igual que el hombre. La cosa es de que accesan muchísimo menos en el sector público. Y en el privado las mujeres ganan el 30% menos. Y aquí hubo un estudio que desenmascaró eso de que si estudias ganas mejor, porque hombres con el mismo nivel educativo que las mujeres ganan más que las mujeres en el mismo nivel educativo. Entonces, todas las situaciones están planteadas acá. Lo mismo que la invisibilización
del trabajo de cuidado que hacemos las mujeres, ¿verdad? Y que al no ser remunerado, al no ser reconocido, realmente es una felicidad para el sector privado porque tiene ahí al trabajador con la retaguardia sin pagarle, ¿verdad? Para que llegue a trabajar, pero eso implica, por un lado, un gran sometimiento de las mujeres a esa labor y por otro, la doble jornada, porque hoy los hombres en la mayoría de hogares ya no son los únicos proveedores, pero hay programas para que las mujeres puedan ser proveedores y seguir en el trabajo doméstico. Entonces, es una cadena que si no se aborda sistémicamente es difícil superar, ¿verdad? No cabe duda. Y a nivel cultural, eh, a ver, los procesos culturales no se congelan en el tiempo. Lo que hoy puede estar ganado, mañana puede estar perdido, ¿verdad? Entonces, es una batalla constante, luchar para combatir el sexismo en toda su forma, ¿verdad? Y la permisibilidad y la justificación que hay de la discriminación y la violencia en contra de las mujeres. No te digo, El Salvador ha avanzado. Yo creo que tiene de la mejor legislación en América Latina en materia de género, es mi criterio. Pero al igual que en otros casos, si las mujeres no se organizan y luchan para que eso se cumpla o avance o se mantenga, tienden a retroceder. Es una batalla permanente. En el libro citas la cifra de que el 75% de los cupos en el sector legislativo están ocupados por hombres, ¿no? Claro. ¿Ustedes tienen ley de paridad en El Salvador? Aquí mira, aquí hay una ley de cuotas que dice que ni los hombres ni las mujeres deben tener menos del 30%. O sea, así está redactada. En ese sentido, hoy en día no lo es. Quiero ver, sí se cumple, pero es el 30%, no es la paridad, ¿verdad? Solo el FMLN se ha caracterizado por tener siempre la paridad, ¿verdad? Incluso ahora hay más hombres que mujeres, pero son muy pocos. Pero cuando ha sido una bancada muy grande, igual se ha cumplido la paridad, 50% y más. Pero esa es una particularidad de la izquierda aquí. Los demás partidos para nada, ¿verdad? Hay partidos incluso que no tienen mujeres. Y el argumento que dan es que en la planilla iban puestos, pero la gente no lo tiene, ¿verdad? Y desde que establecieron el voto por rostro, es peor, fíjate, porque hay quien dice que el voto por rostro es más democrático, no sé qué, pero las mujeres no tienen dinero para promover su imagen. Claro. Entonces, son los hombres que tienen más recursos los que más posicionan su imagen, su campaña, y eso hace que haya disminuido la participación femenina en otros partidos por el voto por rostro, ¿verdad? Porque cuando el voto por partido, vos te asegurás que los primeros escaños vayan mujeres y quedan, ¿verdad? Porque es el partido el que da los cupos. Pero ahora, con el voto por rostro, para mí es más mercadotecnia, menos conciencia y más dinero lo que hay de por. Bueno, al final se termina reduciendo en esto, ¿no? En quién tiene Sí, capital, quién sí, puede sí. posicionarse. Pero lo que sí te quiero decir es de que aquí yo siempre soy muy optimista, fíjate, porque el movimiento popular y el movimiento feminista, y digo los dos, fíjate, el movimiento popular y el movimiento feminista, ambos ahora están reivindicando con más claridad las demandas del feminismo. Antes eran las feministas por un lado y los sindicatos y las cooperativas por el otro. Pero yo creo que las mujeres se han ganado un lugar en el movimiento popular también y estamos logrando que estas demandas sean asumidas no solo por las feministas, sino por todo el movimiento popular. Y eso, más temprano que tarde, incide en las políticas públicas que se aprueban o que se impulsan. En el libro planteas, y retomo algo que nombrabas recién, decís, las mujeres somos la gran retaguardia invisible de la sociedad. Sin el trabajo no remunerado de las mujeres, la sociedad no funcionaría. Y No. somos, al mismo tiempo, las que cargamos con la peor parte de las dificultades para la sobrevivencia familiar. Además,
de que somos invisibilizadas, las más violentadas y las más pobres entre la población empobrecida. Es duro, pero así es, fíjate, porque mira, para empezar, efectivamente la sociedad no funcionaría sin el trabajo de las mujeres. Hay toda una discusión de las feministas decoloniales que plantean que el llamado a la huelga que se hace el 8 de marzo no lo pueden hacer las mujeres microempresarias, y es cierto, ¿verdad? O las mujeres cooperativistas, porque ellas dependen de su propio trabajo por cuenta propia. Sin embargo, eso no niega la realidad de que todo el sistema de economía formal e informal no sería posible sin el trabajo no remunerado de las mujeres, y que este debería ser reconocido incluso como parte del Producto Interno Bruto y pagado, ya sea por el Estado o por las empresas, ¿verdad? Por supuesto que no tendría chiste si ponen un aumento al IVA para pagarlo y que los pobres terminen pagando este trabajo gratis que se hace para el Estado y para las empresas. Ese es un punto. Pero por otro, también es cierto de que hay cada vez que hay pobreza, la feminización de la pobreza es más grande, es más evidente, ¿verdad? Y eso está demostrado con datos. Aquí en América Latina y El Salvador no es la excepción. Y la otra realidad es la de la violencia, ¿verdad? Porque la violencia en todo sentido, no solo la violencia física, ¿verdad? No solo los feminicidios, sino la violencia simbólica, la violencia psicológica, la violencia económica, la viven con mayor fuerza las mujeres, no me cabe duda, ¿verdad? Sí, de hecho, los sectores empobrecidos sufren violencia simbólica, psicológica y económica, pero dentro de ellos, las mujeres se llevan la peor parte, ¿verdad? Aquí en El Salvador los datos son escalofriantes, digamos, en ese sentido. El año antepasado yo dirigí un estudio sobre violencia, fíjate. Más bien dirigí la sistematización. El estudio lo hizo Las Mélidas conjuntamente con la Fundación Mujeres de España, y ellas hicieron entrevistas y encuestas en 61 municipios, fíjate, del Salvador. Primer detalle, las reuniones eran clandestinas, vas a creer. O sea, contaban que iban a tejer, que iban a no sé dónde, etcétera, porque si en la comunidad se enteraban de que andaban en esas vueltas, podían ser objeto de violencia, las podía matar, ya sea, primero decían que las podía matar las pandillas, fíjate, pero después te voy a contar el final de este cuento, que las pandillas, entonces, para empezar, para hablar de los derechos de las mujeres en pleno siglo XXI, clandestinamente, ese era un primer detalle. Luego, hicieron un mapa de riesgo de violencia, ¿verdad? Entonces ellas fueron preguntando qué lugar de la comunidad era riesgoso. Y yo al final decía, hubiera sido más fácil preguntar cuál no era riesgoso, porque era riesgosa la calle, era riesgosa la parada de buses, era riesgoso cuando iban a los servicios públicos de la comunidad, y era riesgoso dentro del hogar y en el parque, o sea, no les quedaba nada, ¿verdad? Entonces, y eso fue generalizado. Y el otro detalle era de que en la mayoría de casos, las mujeres no denuncian porque no confían en el sistema. Porque el sistema, aunque fíjate que la ley para una vida libre de violencia es bien clara, tiene pasos muy claros. Nosotros descubrimos que la mayoría de mujeres no la conocen de manera simplificada para poderla aplicar. Esa es una. Pero también tampoco la conocen o no les importa a los supuestos operadores de la ley. Y por último, les hicimos la pregunta de la violencia sistémica, ¿verdad? Que a los hombres no les pasa. Y entonces decían, ¿y cuál es la violencia sistémica? La que ya ni se denuncia, pues la que ocurre todos los días. Por ejemplo, que te toquen en un autobús. Y dijimos ahí, levante la mano la que alguna vez la han tocado en el autobús. Todas. Claro que Y sí. vos decime, los hombres todos los días andan pensando que los van a tocar en un autobús. Entonces realmente
ese patriarcado que uno lo ve teóricamente, cuando ya va viendo sus implicaciones prácticas, es de mucha opresión y dominio para las mujeres. Y las mujeres buscan estrategias de sobrevivencia para ser feliz en medio de todo eso, como decía la canción de la Mercedes Sosa, ¿verdad? De María, ¿verdad? Que ríe cuando debe llorar. ¿Ah? Pero esas son estrategias de sobrevivencia porque tampoco vamos a vivir amargadas por eso, ¿verdad? Pero hay que tener conciencia de que es una lucha larga la que nos espera. Sí, también cuando hay situaciones donde hay una doble vulneración, pienso en los migrantes, no sé, en los desplazamientos forzados, digo, esas situaciones donde la Ahora persona mismo, está en una mira, situación de vulnerabilidad. ahora mismo aquí en El Salvador hay régimen de excepción. Llevamos 10 meses de estar en régimen de excepción sin suprimidos los derechos ciudadanos al debido proceso, a la administración de justicia, etcétera. O sea, tenemos 10 meses aquí. Han habido 60.000 capturados, hacerte la idea para nuestro país lo que eso significa, y sin juicio, ¿verdad? O sea, están ahí porque tienen cara culpables, porque son de los barrios pobres. Pero dentro de eso hay dos fenómenos. Hay como 10.000 mujeres capturadas, ¿verdad? Que los hijos, las hijas, todo eso, eso ha quedado, es una tragedia. Pero algunas han sido abusadas, ¿no? Y no hay manera de que esta gente pueda tan siquiera defenderse de esa situación. Y luego muchas mujeres están huyendo por el régimen de excepción, muchas familias. Hace poco hubo una investigación periodística sobre los migrantes del régimen de excepción y es dramático. Ya estaba la migración económica normal, digamos, la tradicional, pero eso se agregaba ahora los que huyen de la persecución, ¿verdad? Los que huyen de la persecución. Y dentro de eso, lo mismo, la situación de las mujeres es gravísima, pues, o sea, los abusos a que son sometidas durante su trayecto, ¿verdad? Hacia el norte, que es donde más se van aquí. Ibas a decir algo de las pandillas y no me Ah, terminaste. lo de Te las digo, pandillas era ¿qué es? interesante, eso era interesante, porque cuando yo vi que hicieron el estudio, decía de que el principal riesgo para las mujeres eran las pandillas, ¿sí? Porque salía que el 30% de los hechos de violencia los habían hecho pandilleros. ¿Mm? Pero cuando miraban los otros hechos, que sumaban como 40, 50, era el tío, el papá, el hermano, el hijo. Entonces, bueno, si vos juntabas la familia, pesaba más que la pandilla, ¿verdad? Y entonces yo me ponía a pensar de que también ya está aquí todo le llaman pandilla en El Salvador, ¿verdad? Pero en realidad, si vos te dabas cuenta, la violencia intrafamiliar, digamos, en contra de las mujeres, tenía igual o mayor peso, según fuera la comunidad, que las pandillas. Y luego, cuando mirabas los tipos de asesinatos y feminicidios, o sea, los hombres no pandilleros matan igual que los pandilleros, con un nivel de sadismo y de violencia espantoso. Pero luego me preguntaba yo, ¿y entonces los pandilleros parecen hombres normales o los hombres normales parecen pandilleros? ¿O qué pasa aquí, verdad? Y entonces uno viene a decir, ajá, la cultura patriarcal, pero cuando te preguntas por qué las matan, fíjate que es porque se fue con otro, ¿verdad? Pero en las pandillas es porque se fue con otra pandilla. O sea, es la misma lógica. O sea, la mismísima lógica. Si vos vas a ver, es la misma lógica. Y yo decía, bueno, la diferencia es que al pandillero lo protege la pandilla. Pero después me puse a pensar que a los feminicidas los protege la pandilla del Estado porque no hacen cumplir la justicia. Entonces quedé como con una gran paradoja en ese tema, ¿verdad? Porque realmente detrás de toda la violencia que vive nuestro país, que es un caso dramático y que la sigue viviendo, creo de que no hay el interés en un abordaje que ponga en valor estas causas que están debajo y que se deben abordar, ¿verdad? Incluso en esa lógica de control de territorio
es como, la controlan como patriarcalmente, ¿verdad? Marcar territorio, aquí mando yo, aquí manda vos. Entonces creo que hay mucho trabajo por hacer para comprender, no es que yo lo comprenda del todo, pero tengo ahí como unas pistas, unas inquietudes para entender el nivel de violencia que hay en mi país ahorita, porque es espantoso. O sea, si no las pandillas, ahora es el ejército que anda detrás de la gente, ¿verdad? Sea o no delincuente, y además, aunque sea delincuente, debe tener un debido proceso. Es una Absolutamente. situación paradójica. Ese estudio a mí me conmovió mucho porque era muy reciente, ¿verdad? Sí, claro, claro que no existe el debido proceso. Bueno, yo escribí el prólogo del libro estando en Irán, cuando todas las mujeres salían a manifestarse, cuando llegaba la policía de la moral y Ujú. asesinaba a las jovencitas que solo se sacaban el velo y decían libertad, libertad, libertad. No había más que eso. Esa era toda su revolución, toda su Ajá. manifestación. Y que las violaran justificando que no se podía exterminar a una mujer, a una mujer virgen respecto a una lectura que se hace del Corán, ¿no? Estos extremismos, no existe. ¿Cuál es el debido proceso? ¿Cuáles son los derechos humanos? ¿Dónde están? ¿No? Por eso es tan necesario y tan urgente debatir y poner sobre la mesa lo que está pasando en América Latina Claro, y en el mundo, ¿no? fíjate que en la Federación Democrática Internacional de Mujeres hay mujeres palestinas y Ajá. libanesas. Entonces es impresionante porque fíjate que ellas están como luchando contra la agresión de Israel, pero al mismo tiempo contra el matrimonio infantil, contra la ablación, o sea, es duro. Y aunque ahí hay leyes duras para los violadores, en muchas religiones la mujer violada, aunque maten al violador, ella ya no vale nada. ¿Ya? Absolutamente. Entonces las mujeres no quieren denunciar eso, ¿ah? Porque aunque la ley es dura con el violador, una mujer que ya fue violada y que se llega a saber ahí, queda como, no sé, como apátrida, como sin nada. Entonces llevan una lucha muy, muy interesante, cómo combinan, por un lado, la defensa frente a la agresión israelita, ¿verdad? Del gobierno de Israel, pero por el otro lado, dentro de sus propias sociedades, luchando por combatir toda esta cultura tremenda que hay. Lorena, muchísimas gracias. Le doy paso a Santiago Sí, que no, de no le hemos dado. Ciudad Serial, a ver si quiere compartirnos alguna pregunta, algún pensamiento. Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Muy Sí, bien. te oímos bien. Bueno, saludarlas nuevamente, un gusto enorme compartir esta primera actividad con ustedes, recién comenzadito el año. Por supuesto, saludar a quienes nos acompañan conectados desde sus hogares, desde las redes sociales, saludarlos en nombre de Serial y Mandíbula Producciones, contarles muy rápidamente a aquellas personas que quieren adquirir, leer la nota de Lorena Peña y todos los capítulos de Inclusión versus Equidad volumen 2, ya está en nuestra tienda virtual. Recordar que es un libro de distribución gratuita, que solamente pagando el envío van a tener su libro en sus hogares, y les pedimos que nos ayuden a distribuir este libro. Necesitamos que circule y que, por supuesto, se hagan parte de este proyecto. Dicho esto, Lorena Peña, es un gusto enorme saludarte, escucharte, compartir esta entrevista, esta actividad dentro de este ciclo, ¿no? Es la primera de un ciclo que vamos a ir compartiendo durante todo el año con los capítulos que siguen, pero sobre todo hacerte llegar nuestro reconocimiento, nuestro respeto. Yo te escuchaba con mucha atención, además había leído algo de tu biografía, sabemos de tu militancia, de tu militancia política, de tu militancia feminista y en tu condición de mujer,
cosa compleja y complicada como nos acaba de contar, y la verdad que lo digo, no lo digo dentro de un marco formal, sino lo digo con muchísimo respeto, porque bueno, si bien nosotros militamos, a nosotros nos toca darle marco físico a un libro donde ustedes cuentan todas estas cuestiones que ocurren en los territorios, pero lo hacemos desde un lugar de privilegio, desde un escritorio y desde nuestra condición de hombre, ¿no? Así que no quería dejar de hacerte llegar nuestros respetos y tratar de que reflexionemos. Mi intervención siempre es buscar una reflexión final acorde al capítulo que estamos abordando. Y un poco también te lo preguntó Lorena al comienzo de la charla y vos muy bien lo desarrollaste, pero en tu capítulo vos sostenés que el patriarcado se remota a épocas anteriores al capitalismo, y hay algunas autoras y autores, sobre todo de América Latina, que se están haciendo escuchar a nivel mundial, que expresan que el patriarcado se termina de instalar o se terminó de instalar con la filosofía eurocentrista, el expansionismo económico y el capitalismo y el sistema capitalista con el que hoy convivimos. Así que tratando de hacer una mirada más amplia de todo esto, ¿no? Qué importante y qué valiente se torna la lucha feminista dentro de ese marco tan complejo. Porque vos también mencionás en el capítulo que hay muchas compañeras que quedan en el camino, ¿no? Dando su vida por lograr la ampliación de derechos. Entonces reflexionar, digamos, que qué difícil se torna, porque vamos logrando o van logrando, la lucha feminista va logrando esta ampliación de derechos que son a lo mejor pequeñas batallas o diminutas batallas que se le va ganando también al sistema capitalista. Y entonces para lograr la igualdad definitiva de las mujeres, habría que desarticular definitivamente al capitalismo. Yo creo que sí, y además no es una igualdad que se puede lograr solo entre mujeres, ¿verdad? Porque es una sociedad en su conjunto la que tiene que buscar caminos de liberación y además construir paradigmas propios, modelos adecuados a nuestras realidades. Porque hablando de esta visión colonial de la revolución, ¿verdad? Tampoco llegamos a nada porque si bien es cierto, nuestros grandes padres teóricos y madres teóricas del socialismo y la revolución nos han iluminado buena parte del camino, tenemos que aterrizar a que en nuestras condiciones socioeconómicas propias debemos construir el modelo de sociedad que para nuestra sociedad, valga la redundancia, sea justo, sea viable y permita realizar estos objetivos, ¿verdad? Y ese es un gran desafío que tenemos, pero no se puede ir muy lejos si no se va cerca, ¿verdad? Hay que ir paso a paso para caminar un camino largo. Pero sí, yo coincido en que mientras la máxima ganancia al más bajo precio sea la regla general de los que dirigen nuestras sociedades, cualquier propósito humanista, ambientalista o feminista tiene una gran barrera enfrente, ¿verdad? Y eso requiere un cambio de sociedad y pasa por un cambio político, cultural importante y por, como te digo, construir entre todos y todas ese modelo de sociedad que nos acerque a la igualdad y al desarrollo de nuestra ciudadanía plena, no solo a nivel político, sino económico y social. Muy claro, muchas gracias. Gracias la pregunta porque era importante para cerrar. Muchísimas gracias, Lorena. Gracias por tu tiempo, por tu compromiso, por darnos este espacio. Lo valoramos infinito. Sepan que pueden acercarse y escuchar todas las entrevistas que hicimos durante el año pasado, del primer volumen de Inclusión versus Equidad, volumen 1, Repensar la marginación en América Latina.
este volumen 2 recién salió a la cancha, recién comenzamos con esta serie de entrevistas. Nos encanta porque de alguna manera profundizamos en todos los conceptos y en todas las ideas que están vertidas en cada uno de los capítulos. Tenemos esta instancia de volver a encontrarnos con los autores. Así que súper agradecidos, Lorena. Un abrazo grande hasta El Salvador. Gracias a ustedes y los felicito porque es un gran esfuerzo lo que están haciendo con esta publicación, ¿cómo no? Ojalá en junio más o menos podamos presentarlo por allá. Ahí Muy bien. iremos a llevarle sus ejemplares y a ver si podemos hacer una presentación en El Salvador. Perfecto, cuenten con nosotras. Abrazo grande, gracias a todos. Chao, adiós. Un gusto enorme. Un gusto, Santiago. Adiós, Lore. Cuídense los dos.